Hola amigos. Bajo el capó del cuarto Pajero se encuentran motores de gasolina atmosféricos con una cilindrada de 3,0 litros, 6E72/178 CV, y 3,8 litros, 6E75/250 CV, así como un turbodiesel con una capacidad de 3,2 litros, 4D41/170 CV y 200 CV desde 2009. En el Pajero 4 importado de los países del Golfo se pueden encontrar gasolina de 3,8 litros, muy raro, y 3,5 litros, 6E74/202 CV. La unidad de gasolina de 3 litros de la línea de motores tiene la biografía más inocente. Se caracteriza por ser el más sencillo, fiable y duradero. Además, digiere fácilmente 92 gasolina. Es cierto que la dinámica de un SUV con un motor de este tipo deja mucho que desear, pero en el todoterreno no es tan importante. El motor de gasolina de 3,5 litros, en términos de fiabilidad, tampoco se considera caprichoso. Pero la impresionante masa para 202 caballos todavía no es suficiente. El buque insignia de 3,8 litros con sistema de sincronización variable de válvulas Mivec le da al Mitsubishi Pajero 4 una dinámica decente. El motor es en general fiable y sin sorpresas. Pero hubo un momento desagradable. Durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 21 de mayo de 2008, se produjo una falla de software en la línea de ensamblaje de motores de la serie TR. Como resultado, el robot instaló cojinetes de cigüeñal que eran más pequeños que el tamaño requerido. Consecuencias: quejas de los propietarios sobre golpes en el motor y reemplazo del bloque corto o de todo el motor bajo garantía. Más a menudo, el problema aparecía después de 10-20.000 kilómetros, pero también podía aparecer más tarde, después de 40-70.000 kilómetros. Los síntomas de la enfermedad eran ruidos de golpes que se notaban cuando la velocidad aumentaba por encima de 1000 a 1500 revoluciones por minuto, similar al sonido de un escape cortante. Curiosamente, algunos modelos del año 2007 con un kilometraje de más de 100.000 kilómetros acabaron en la mesa de operaciones de los especialistas en motores con síntomas similares. El diagnóstico es falta de aceite y arranque de las camisas del cigüeñal. Fue posible devolverle la vida al motor después de reemplazar el cigüeñal y los cojinetes. Después de 80-120.000 kilómetros, el funcionamiento del sistema Mivec puede ir acompañado de ruidos/traqueteos excesivos que se notan a medida que aumenta la velocidad. Esta es una característica del sistema y el ruido no progresa a medida que aumenta el kilometraje. Varios ejemplares con motor de 3,8 litros fueron víctimas de las trampillas del colector de admisión que se metieron en los cilindros debido a tornillos flojos. Este problema es familiar para los propietarios de un Pajero de tercera generación con el mismo motor. Como medida preventiva, los tornillos que sujetan las compuertas se pueden sellar con sellador de roscas. Con un alto kilometraje, el buque insignia 3.8 puede comenzar a consumir mucho aceite de motor. A menudo basta con actualizar los sellos del vástago de la válvula. En casos extremos, será necesario cambiar los anillos atascados. Las unidades de gasolina tienen transmisión por correa de distribución con un intervalo de sustitución recomendado de 90.000 kilómetros. Con un kilometraje de más de 120-150.000 kilómetros, el radiador puede tener fugas. Los catalizadores sirven entre 150 y 200.000 kilómetros. El turbodiesel 4D41 exige la calidad del combustible diésel. Los primeros problemas pueden aparecer después de 60-100.000 kilómetros. La razón es una falla de la válvula de la bomba de inyección de alta presión o tubos obstruidos con hollín que conectan el sensor en el soporte del filtro de combustible al colector de admisión. Al mismo tiempo, se enciende check y ASCOFF, la tracción disminuye y al cambiar de marcha, la transmisión se sacude. Los inyectores suelen recorrer más de 200.000 kilómetros. Es posible que sea necesario limpiar la válvula EGR un poco antes. Con un kilometraje de más de 120-150.000 kilómetros, el estabilizador superior y el tensor de cadena a menudo fallaban. Las cajas de cambios del Pajero 4 son fiables y no hay quejas al respecto. Automático requiere un cambio de aceite con cambio de filtro cada 60-90.000 kilómetros. Algunos propietarios notan la aparición de golpes en una transmisión automática caliente al pasar de tercera a cuarta marcha y viceversa, generalmente después de 100-150.000 kilómetros. Estos síntomas no se desarrollan y no se producen fallos de funcionamiento. Después de 150-200.000 kilómetros, es posible que sea necesario reparar un inhibidor de la transmisión automática, sensor de posición del selector. Normalmente basta con limpiar y lubricar el sensor. Rara vez tienes que comprar uno nuevo. La característica distintiva del Mitsubishi Pajero es el juego cardán en la caja de cambios trasera. Al mismo tiempo, cuando reinicias o presionas el acelerador, se escucha un golpe.
La enfermedad es acústica y no afecta la durabilidad de la transmisión. Para eliminar los golpes, será necesario reemplazar la caja de cambios trasera y el eje de transmisión, lo cual es muy costoso. Y no hay garantía de que después de 20-30.000 kilómetros los golpes no vuelvan a aparecer. Con el tiempo, la caja de cambios trasera comienza a aullar. Pero, una vez más, no hay motivo para preocuparse. Otra característica. La combinación de ASCOFF, señales ESP y una caja de transferencia parpadeante en la mayoría de los casos es el resultado de una caída en el voltaje de la batería. La caja de cambios delantera es bastante fuerte, pero aún así algunos propietarios lograron dejarla en un todoterreno duro. A veces falla el sensor de tracción delantera. Los propietarios del nuevo Mitsubishi Pajero 4 a menudo notaron vibraciones durante la aceleración, que desaparecieron después de 10 a 30.000 kilómetros. Así se desgastaron las unidades de transmisión. En automóviles más antiguos, es necesario reparar periódicamente las fugas de la transmisión debido a sellos desgastados. El primer elemento de suspensión que debe reemplazarse son los casquillos de la barra estabilizadora delantera. Su vida útil es de 25 a 40.000 kilómetros. Además, suelen ser una fuente de chirridos en la suspensión delantera. Los puntales estabilizadores duran un poco más. 50-70.000 kilómetros. Los casquillos y puntales del estabilizador trasero duran más de 120-150.000 kilómetros. Los cojinetes de ruedas se agotan después de 100-150.000 kilómetros. Los amortiguadores delanteros del Pajero 4 duran más de 80-100.000 kilómetros, los traseros más de 100-120.000 kilómetros. A menudo, los bloques silenciosos de los amortiguadores delanteros fallan antes que el propio amortiguador. Para no cambiar el amortiguador, puedes arreglártelas presionando el bloque silencioso. Las rótulas de las palancas delanteras alcanzan los 150-180.000 kilómetros y los bloques silenciosos de las palancas delanteras hasta 150-200.000 kilómetros. Se necesita aproximadamente el mismo tiempo para cuidar las rótulas y los bloques silenciosos de las palancas traseras. Los pernos de ajuste deteriorados son una sorpresa común cuando se intenta ajustar la alineación de las ruedas en automóviles de más de 3 o 4 años. La sorpresa comienza con el tercer Pajero. Es bueno si los pernos se han agriado en ángulos aceptables de alineación de las ruedas. De lo contrario, primero puede intentar remojar los tornillos amargados. ¿No ayudó? Esto significa que tendrás que cortar los tornillos. Para evitar sorpresas en el futuro, es mejor lubricar los tornillos de ajuste. Hay casos alarmantes de pérdida de control sobre el automóvil y vuelcos a gran velocidad debido a la destrucción del brazo de alineación de las ruedas traseras. Afortunadamente, hasta el momento los incidentes son aislados. El defecto es típico de las palancas del conocido y respetado fabricante de repuestos Masuma. Quizás las palancas instaladas fueran falsas. La cremallera de dirección no, e incluso comienza a hacer ruido después de 100-150.000 kilómetros. Muy a menudo, el motivo del golpe es el juego del vidrio que presiona el eje helicoidal contra la rejilla. Diagnosticado por juego en la varilla de dirección hacia arriba y hacia abajo. Apretar las lamas ayudará a mejorar la situación por un corto tiempo. Con el tiempo, aparece un chirrido en la zona de la funda del eje de dirección en el suelo. Después de lubricar la unidad, el chirrido desaparece. El descentramiento de los discos de freno con un kilometraje de más de 20-30.000 kilómetros es un fenómeno común, bien conocido por los propietarios de Pajero 3. A veces es posible deshacerse del descentramiento después del rectificado de los discos, pero no hay garantía de que no vuelva a aparecer pronto. Es mejor reemplazar los discos de freno con análogos de mayor calidad. Después de 100-120.000 kilómetros, no sería superfluo inspeccionar las pinzas, que, muy probablemente, ya están empezando a atascarse debido al amargor de las guías. Otro problema común es el ruido de las pastillas del freno de mano. Se puede tratar instalando resortes del freno de mano del Pajero anterior. Debido al roce del aislamiento del cableado del ABS, la funda de transmisión trasera izquierda puede hacer que se enciendan los indicadores de ABS, ASCOFF y camino resbaladizo. Con un kilometraje de más de 100-120.000 kilómetros, se produjo una falla en el acumulador de freno. La pintura de la carrocería del Mitsubishi Pajero 4 es bastante blanda y poco resistente a las influencias externas. Con el tiempo, se descubren muchos rayones y astillas que además comienzan a florecer. Más a menudo, las primeras arañas aparecen en la puerta del maletero y en la barra que separa el cristal de la puerta trasera. También aparecen pequeñas bolsas de corrosión debajo de las juntas de las puertas en los marcos de las ventanas. Este es otro legado del tercer Pajero. Las tapas de las tuercas del cubo y el marco de la cubierta de la rueda de repuesto también son susceptibles a la corrosión. El depósito de combustible no puede resistir la peste marrón.
Todo esto es gracias a la suciedad que se acumula en el espacio entre el fondo del depósito y su protección. Muchos propietarios de Pajero Cuarto notan una rigidez de la carrocería insuficiente. Esto lo confirman las abrasiones de las aberturas de las puertas que aparecen en los coches de más de 4 a 6 años. Además, las puertas se cierran de golpe contra los baches y el polvo entra al interior a través de las juntas. Instalar un sello adicional o reforzar el original ayudará a mejorar la situación. Con el tiempo, se produce corrosión en los pasos de rueda traseros en las zonas de desgaste. Otra característica de diseño es la luz trasera derecha colgante. La razón es el desarrollo de la fijación de la linterna sobre el pistón. Un parabrisas enorme suele atraer piedras como un imán. A veces, con tiempo húmedo, el cristal de los faros antiniebla se rompe. En Pajero de más de 5 a 6 años, equipado con techo corredizo, aparecen problemas con el mecanismo de accionamiento. Se vende únicamente completo con trampilla. Con un kilometraje de más de 100-130.000 kilómetros, la conexión del sensor de control de alcance de las luces traseras a menudo requiere reemplazo debido a una junta agria. Con un kilometraje de más de 60-90.000 kilómetros, comienza a crujir y, después de 100-120.000 kilómetros, el trapezoide del limpiaparabrisas delantero puede fallar. El limpiaparabrisas trasero hace su trabajo muy mal. Es posible que los asientos delanteros eléctricos ya no se ajusten hacia adelante y hacia atrás debido al desgaste de las escobillas del motor. Con el tiempo, los asientos delanteros empiezan a crujir. El tapizado de cuero de los asientos pierde rápidamente su aspecto comercial e incluso el lateral del asiento del conductor se rompe. Pronto, el cuero del volante se queda pelado. En Pajero 4 de más de 5-6 años, el cable de la columna de dirección a menudo se deshilacha. En este caso, la señal acústica deja de funcionar y se enciende la lámpara de avería del airbag. Los problemas con el enfriamiento interior pueden deberse a un radiador obstruido con polvo de la carretera o tuberías del aire acondicionado trasero podridas. El agresivo entorno vial los mata en 3 a 6 años. Muchos, al decidir ahorrar dinero, simplemente apagan el circuito trasero. Al mismo tiempo, los tubos de calefacción de la fila trasera también sufren. El ventilador eléctrico del radiador del aire acondicionado también puede fallar. Los electricistas, por regla general, no causan ningún problema. Si conoce otros fallos de funcionamiento del modelo, asegúrese de escribir sobre ello.